Gracias a todos y a todas por sumarse a este taller de ESI que surgió de la iniciativa de muchas y muchos de ustedes para poder seguir sumando herramientas a la tarea en las aulas. Agradezco especialmente a Fer Paura por compartir con todos nosotros su conocimiento y es una gran alegría para mí poder encontrarnos después de haber logrado la media sanción de la ESI en la legislatura provincial. Buen día a todas, todos y todes. Estamos aquí en esta clase final de este espacio que creamos con Giselle Mamut para poder pensar la educación sexual integral en la provincia de Santa Fe, para construir este espacio colectivamente a partir de disparadores, si quieren, ¿no? de estos videos que armamos y de las actividades que les propusimos, como para poder seguir pensando y construyendo sobre todo la educación sexual integral en la provincia de Santa Fe. Queremos primero agradecer y celebrar la convocatoria que ha tenido esta propuesta. Les contamos que fueron más de 660 personas que se inscribieron de distintos lugares, no solamente de la provincia, del país y hasta de otros países. Así que la verdad que ha sido bien variada la convocatoria, las personas que han participado, no solamente en la visualización de los videos, sino también en la resolución de las actividades, ¿no? Que esas actividades tuvieron objetivos que los voy a comentar ahora, no fueron comentados en su momento, pero objetivos específicos o objetivos particulares, ¿sí? Para cada una de ellas. Por lo tanto, este videito va a recuperar eso, va a recuperar las voces de ustedes que fueron les protagonistas de este espacio. Y cuando decimos recuperar las voces, van a encontrarse en el PowerPoint que va a estar disponible para que ustedes puedan después mirarlo tranquilas y tranquilos. Decimos recuperar las voces porque el PowerPoint se armó a partir de lo que ustedes escribieron. Hemos leído todas y cada una de las respuestas y desde ahí, le dimos forma, ¿no? A este cierre. Cuando decimos recuperar las voces en metodología de la investigación, decimos las regularidades, es decir, aquellas cosas, posicionamientos, decires, pensares, ¿sí? Que son recurrentes, ¿sí? Que se van reiterando entre las distintas personas. Pero aquí nos gusta esta idea de que estas voces que fuimos seleccionando son como el eco de otras voces. Así que en ese sentido, ahora sí les queremos contar cuáles fueron los objetivos pedagógicos, ¿no? De esas actividades. En el caso de las actividades de la actividad 1, ¿se acuerdan que fueron 3? De la actividad 1 y la actividad 3 tuvo como objetivo que ustedes como profesionales de distintas áreas, en distintos roles, pudieran escribir, ¿sí? Argumentaciones en clave de la normativa vigente y también en clave de lo conceptual, es decir, de aquellas categorías teóricas, ¿sí? Que sostienen en la educación sexual integral. Y la actividad 2 tuvo otro objetivo que lo voy a comentar después. Así que bueno, vamos a ir pasando. Sí, como para poder reencontrarnos con ustedes mismos, para poder pensar por qué la ESI en el marco de la provincia de Santa Fe y por qué pensar una ley provincial de educación sexual integral, cómo la ESI, porque también una de las actividades apuntaba a eso, a poder pensar la dimensión didáctico-pedagógica de la ESI, y también quiénes y con quiénes, ¿sí? Así que bueno, en esas líneas vamos a ir recuperando, ¿sí? Algunas de los decires que fueron plasmando. En el marco de las actividades o de las preguntas, de las consignas que habíamos puesto como parte de la actividad 1, una de ellas apuntaba a poder pensar por qué necesitamos una ley provincial de educación sexual integral cuando tenemos una ley nacional. Bueno, si bien el primer video apuntó hacia ese eje, ustedes pudieron construir diferentes argumentos y en realidad cuando analizamos muchos de esos argumentos nos encontramos que lo que estaban haciendo era precisamente justificar
por qué la educación sexual integral. Y eso es re valioso, ¿no? Poder construir una argumentación acerca de por qué la ESI es un derecho de todos, ¿no? Partir de esta idea de, en unos casos, fíjense que había, bueno, seleccioné una en particular y seleccioné otra voz que decía, es un derecho de todos los adolescentes, y otra persona decía garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y también tendríamos que poner ahí adultos, ¿sí? Las personas adultas que transitan el sistema superior, no universitario, y también la modalidad de jóvenes y adultos, ¿sí? Así que la ESI alcanza a todos esos niveles y modalidades. Esto de poder pensar, y esto salió como muy fuerte en todo lo que escribieron, de poder, de sostener más bien la ESI desde la idea del derecho del estudiantado, con la intención, fíjense en la segunda frase que dice romper con tabúes, ¿sí? Esto que nos convoca a poder pensar una ESI como sostiene el actual proyecto que tiene la sanción de la Cámara de Diputadas y Diputados, una ESI no solamente laica, sino una ESI basada en conocimientos científicos reconocidos por la comunidad científica internacional. O sea, no puedo decir cualquier cosa, no puedo sacar los contenidos de cualquier lugar, sino que tengo, esto que hablábamos en el primer video, un reservorio de insumos, ¿no? Desde el cual mirar la educación sexual integral. Pero empiezan a aparecer otros argumentos que incluye a las niñas, los adolescentes y los adultos que como sujetos activos, ¿no? Ya no aparecen ahí como una caja vacía que tenemos que llenar de conocimientos, sino posicionándonos como sujetos de aprendizaje y no como objetos, ¿sí? De nuestra enseñanza. O sea que esta mirada de que la ESI supone a quien está en el lugar del aprendizaje como un sujeto de derecho, pero que tiene una participación, una voz, ¿sí? Tiene capacidad de poder decidir sobre sí misma, ¿sí? Que es necesario para poder sostener la educación sexual integral. Aquí pusieron unos argumentos realmente más que interesantes con respecto también a que, fíjense que esta placa a mí me llamó la atención, porque cuando terminé de hacer la síntesis, digo, en realidad, más que justificar la ley ESI provincial, estamos justificando la ESI, ¿está? Y no está mal en sí mismo, o sea, en algún momento alguien puso, necesitamos la ESI provincial para poder blindar, ¿sí? la ESI en el sistema educativo, y que no dependa claramente de las gestiones de turno, ¿sí? Sino que sea una política de Estado, que tome encarnadura en el Estado provincial. Lo que sí aparece también es el reconocimiento de que la ESI no puede garantizarse, ¿sí? Si no está anclada a nivel del contexto, ¿sí? Ahí también aparece en una de las frases seleccionadas, tratando de posicionarnos en esto de que no solamente el contexto en términos territoriales, el contexto en términos de lo histórico. Fíjense lo que hoy estamos viviendo, bueno, estamos haciendo esta grabación un jueves, en el marco de la discusión que está llevándose a cabo en la Cámara de Diputados a nivel nacional en relación a la ley sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Y eso, fíjense, en el 2020, que también se discutió este proyecto de ley 2018 y no salió porque senadores, y lo voy a decir en masculino patriarcal, senadores no lo aprobó, sí lo había aprobado la Cámara de Diputadas y Diputados, pero esto en el 2006 era impensable. Entonces también ese contexto actual no solamente convoca a lo territorial, sino que también convoca a la agenda, a lo que nos está rodeando en términos de las relaciones sociales, en términos de las discusiones que nos estamos dando y en términos de lo que los y les jóvenes también están levantando como banderas, cosa que, bueno, la Ley Nacional 2006 claramente no lo contemplaba porque el contexto era otro. Esto de frases que convocan a temáticas, que convocan a enfoques, ¿sí? A enfoques, y que dentro de esos enfoques a temáticas
sí que habitualmente no se vinculaban con la educación sexual, ¿sí? Claramente este reconocimiento de que la educación sexual integral viene a traer estos enfoques vinculados con el enfoque de género, de diversidad de derechos, pero también con temáticas que antes no aparecían. Fíjense, hay una frase que dice el ejercicio del goce, ¿sí? O las habilidades en relación a nuestras infancias, este acompañamiento en el crecimiento, o sea, poder pensar la educación sexual integral en estos términos es claramente un cambio de paradigma. Podríamos seguir, realmente hay frases que son maravillosas, pero decidí recuperar algunas de ellas que también estaban en esta actividad, porque hacían foco en el posicionamiento docente, es decir, desde la mirada docente. Aquí claramente quiero aclarar, claramente estas dos placas están íntimamente imbrincadas entre sí, son como la cinta de Moebius, ¿no? Como que se están, no las podríamos, no deberíamos diferenciarlas, dividirlas, sino que lo estamos haciendo para poder analizar algunas cuestiones que me llamaron la atención y que es muy valioso que ustedes lo hayan planteado y que creo que es necesario que lo podamos visibilizar. Y que tiene que ver con por qué la ESI, pero posicionándome como docente. Entonces, cuando nos preguntamos por qué una ley provincial, hubo personas que contestaron porque es un respaldo a la hora de trabajar con los niños, ¿no? Lo puse sin modificarlo, por eso está en masculino, pero lo cierto es que la docencia también necesita ser escuchada en este sentido, en cuanto a aquello que eh, no solo Ministerio de Educación, sino también para poder pensar la propia ley, necesitamos escuchar, ¿sí?, lo que la docencia necesita. Y una de ellas es este respaldo en clave de lo normativo, ¿sí?, que nos vendría también a traer una ley provincial. Entonces, estas extracciones de estas citas textuales que ustedes escribieron tiene que ver con este reconocimiento de que la docencia también necesita debatir conceptos teóricos. Fíjense la segunda frase, conceptos teóricos específicos, ¿no?, que van a tener entrada en el currículum. Y aquí también, no solamente la necesidad de acceder a los enfoques teóricos, profundizarlos, sino también pensábamos, ¿no?, en esto de que a la gestión actual o a las gestiones que sigan, que todo lo que se discuta a nivel del currículum escolar tendría que estar atravesado por la educación sexual integral y que la docencia tenga participación activa. La otra cuestión que también apareció en estas actividades es este reconocimiento de la necesidad de tener presupuesto para que la educación sexual integral pueda implementarse, es decir, una ley que enmarca una política pública sin presupuesto no tiene sostenibilidad. Por lo tanto, es necesario que empiece a estar visibilizado en el presupuesto, en las leyes de presupuesto que de aquí en adelante se aprueben, ¿no?, en el marco también de las cámaras. Bueno, y otra de las cuestiones que también la docencia fue escribiendo desde su propia mirada es esta cuestión de poder revisar los objetivos, los propósitos que tiene la ley 26.150 en clave de todo lo que decimos, ¿no? Esto de poder revisar la 26.150, actualizarla, ¿sí?, y que en esa actualización se puedan incorporar los nuevos desarrollos teóricos que claramente no están. Así que bueno, estas placas nos permite ver apenas algunos decires, porque realmente son muchos, y no les comenté algo, pero lo que vamos a hacer es, de las actividades, hacer un PDF, van a ser 3, ¿sí?, un PDF con todo lo que ustedes escribieron, y lo vamos a compartir. Claramente que lo que está escrito está en forma totalmente anónima, así que quien escribió se va a poder reconocer en esa escritura, pero nadie va a poder identificar
la persona, ¿sí? Que le escribió. Pero lo que sí está re bueno es que puedan leerse, porque la verdad, todo lo que han escrito en cada una de las actividades ya es un compendio sobre la ESI. Así que vale la pena la lectura de eso y que ustedes dispongan de ese material. Porque hay muchas ideas. Por ejemplo, esto de poder, cómo pensamos la ESI, ¿no? Cómo pensamos la implementación de la educación sexual integral, y ahí hay cantidad de ideas. Solamente saqué algunas de ellas como para poder ver que, primero, que cuando fueron explayándose, empezábamos a ver que las propuestas se expandían del aula. Las propuestas se empezaban a rebasar el vínculo docente-estudiante para poder incorporar a otros actores, por ejemplo, la dirección, el equipo directivo, el equipo supervisivo, las familias, la sociedad en general, los medios masivos de comunicación. Eso realmente a mí me llamó mucho la atención porque no es habitual encontrar estos posicionamientos y efectivamente pensamos la ESI en esa clave, ¿sí? Que sea, que atraviese las praxis de los distintos actores, no solamente institucionales, sino vinculados con la escuela, pero también vinculados con las niñas, les adolescentes y les adultos que están en el sistema educativo. Por lo tanto, estos formatos que rebasan la clase, ¿sí? Estos formatos que tienen que ver con pensar otros espacios posibles, ¿asociado a qué? Al diálogo, a la socialización y a la información sobre la educación sexual integral. Así que realmente esta pregunta ha convocado a unas respuestas impresionantes en términos de ideas, ¿no? De espacios que a veces no los vemos, porque bueno, estamos en la coyuntura que nos come el coco y que bueno, nos impide ver que necesitamos, como dijo una de las personas que escribió, volver la ESI un tema cotidiano. Ahí lo tienen como una de las frases que está en esta actividad, una frase de una persona que la ha escrito y realmente es una propuesta, ¿no? Es una invitación como para poder seguir pensando, sí, que la ESI claramente sobrepasa el aula y el vínculo docente-estudiante. Así que en esta plaquita, a partir de la cual invitamos a leer todas las otras respuestas, vamos a pasar a una placa que yo la llamé, la denominé tópicos para seguir pensando, porque también en las respuestas veía que necesitamos seguir profundizando, ¿sí? Algunos ejes conceptuales, que claramente son los ejes conceptuales que están hoy en la agenda académica, en términos de discusiones, en términos de grandes cambios, ¿no? De grandes cambios en términos de lo que hemos aprendido, no solamente aprendido en los profesorados, ¿sí? Sino que también hemos aprendido en nuestras trayectorias educativas, ¿sí? Y también en algunos casos o algunos temas en la vida. Entonces, algunas de las cuestiones que puse como tópicos no son los únicos, pero sí los que me llamaron la atención como regularidad en los escritos, es esta cuestión de salir, de una invitación a salir de la mirada biologicista, como dice acá una persona, salir del plano biologicista que solo permite enseñar sobre el cuerpo el uso de anticonceptivos o de ITS, sería de ITS, infecciones de transmisión sexual, y comenzar a trabajar la sexualidad con sus implicancias psicológicas, físicas y sociales. Está buenísimo este comentario porque nos invita a esto, ¿no? Nos invita a poder pensar la salida de esta mirada biologicista, pero aquí hay dos temas que son los que me interesa poner en clave de preguntas. Uno de ellos es el tema de infecciones de transmisión sexual y el tema de embarazos, ¿sí? O más bien de la idea de la maternidad y la paternidad. Cuando pensamos en embarazo, ¿sí? En el sistema educativo estamos como muy acostumbradas y acostumbrados a vincularlo con la adolescencia y sobre todo con las mujeres adolescentes. ¿Sí? Entonces pensamos en una adolescente embarazada
no pensamos en que ese embarazo pudo haber sido fruto de una situación de vulneración de derechos, pero también sí hay que salir de la idea del sexismo y de los estereotipos, en términos de que si hubo una adolescente embarazada, también hubo un varón que embarazó, o sea que poder pensar el embarazo en el marco de la adolescencia desde distintos lugares. Y aquí tenemos así como bibliografía que está siendo muy, bueno, que nos invita a pensarlo desde, si no lo estamos mirando desde un lugar de clase, o hacernos esta pregunta, es cómo influyen nosotras y nosotros los mandatos, nuestros propios mandatos, ¿no? De adultocentristas, de clase, cuando miramos el tema de un embarazo en la adolescencia. Y la otra cuestión, cuando trabajamos la prevención de infecciones de transmisión sexual, poder pensar en cómo abordarlas discutiendo con la heteronormatividad. Porque son dos temas que tenemos que trabajar. O sea, el otro día hablando con estudiantes de 5º año de secundaria, digo, pero a ver, ¿ustedes no trabajaron en educación sexual? Sí, trabajamos en 3er año, métodos anticonceptivos y en la prevención de ITS. O sea, para el estudiante de 3er año es un momento de su vida que no es lo mismo en 5º, ¿sí? No es lo mismo que en 1º. No sabemos cuándo se inician sexualmente, no lo sabemos, tenemos que, bueno, de algún modo tenemos que empezar a suponer que hay distintas edades. También podemos suponer muchas cosas en relaciones inicio, que puede haber una decisión para tener relaciones genitales sexoafectivas con alguien o no, puede haber una situación de vulneración de derecho, pero lo cierto es que necesitamos pensar el abordaje de estos temas no solamente en clave de discutir con los estereotipos, discutir con la heteronormatividad, ¿sí? Necesitamos pensar ¿sí? en poder trabajar desde un paradigma, habíamos dicho, bueno, cuando leen a Graciela Morgade y plantea los diferentes modelos desde los cuales se ha trabajado educación sexual, uno de ellos es el modelo de riesgo, ¿no? Entonces pensar la sexualidad como genitalidad y vincularla al riesgo es una de las cuestiones que claramente la ESI viene a discutir y pone en ese lugar el placer, ¿sí? Poder pensar la sexualidad en clave del placer y no solamente en la genitalidad es, bueno, una de las cuestiones que necesitamos seguir introduciendo, ¿sí? En el marco de la educación sexual integral. Hubo una persona que dice, porque tenemos alumnas que abandonan la escuela por embarazos. Se trata de una cuestión de salud física y emocional, porque nos importa la vida de nuestros adolescentes. Y eso está muy bueno porque nos convoca al tema de también lo que hablábamos anteriormente respecto a desde qué lugar miramos el embarazo en la adolescencia. Y esto no quiere decir que estemos de acuerdo, no importa lo que nosotros pensemos. Es el derecho ¿sí? del estudiante a estar ahí, qué cosa no estamos trabajando, para qué cosa no estamos informando, ¿sí? Para que ningún estudiante esté en esa situación, pero también trabajar con los varones, ¿sí? También trabajar con los mandatos desde la masculinidad hegemónica hasta hacia esos varones adolescentes, ¿sí? O varones jóvenes o varones adultos, ¿sí? Como es el caso de la modalidad jóvenes y adultos. Poder preguntarnos, que la ESI sea un lugar para cambiar las preguntas, ¿sí? Poder preguntarnos esto de por qué nos importa la vida de nuestros adolescentes, qué podemos o qué necesitamos ¿sí? poner en discusión para que la vida de nuestros adolescentes, en este caso, ¿sí? realmente sea en clave de derechos. Y la otra cuestión, que también tomé una frase de otra persona que dice, sujetos activos en la construcción de sus identidades. Si bien esta frase estaba en una de las primeras actividades, nos viene a traer una cuestión que es el tópico de la identidad. Y ese es un tópico que tenemos que seguir profundizando en el estudio, ¿sí? En el estudio de hoy qué se está diciendo sobre la identidad, pero también con qué idea nos acercamos nosotras y nosotros y nosotres al concepto de identidad. Y si bien no lo voy a desarrollar aquí, pero sí salir, sí necesitamos repensar el determinismo biológico de la identidad, ni hablar, o sea, esto ya está en discusión
fuertemente, aunque no está muerto del todo, o sea, sigue dando vuelta por el sistema educativo. También hay teorías evolucionistas, ¿no? Teorías evolucionistas encubiertas, al estilo de todavía no maduró. ¿Vieron? Cuando decimos esto como que fuera una evolución hacia un punto final, ¿sí? Que es el esperable, ¿sí? La adultez. Bueno, esto también está en discusión como los esencialismos en términos identitarios, que está por fuera de la biología, pero sí en esta cuestión de la identidad genérica que alguien designó al nacer, se torna esencialismo en relación a lo esperable, ¿sí? Entonces, aquí es donde necesitamos poner en discusión las certezas que tenemos sobre las identidades, preguntarnos cómo las definimos, ¿sí? Y cómo la hemos, qué teorías se han cristalizado en nosotras y nosotros y nosotres en relación a la identidad, y empezar a dejar lugar a las preguntas acerca de la identidad. Pensarlo en términos de fluidez, en términos de lo inacabado, en términos de que se va esto, va siendo nómade, dice Rosy Braidotti, ¿no? Como la identidad como algo que está en permanente movimiento, que es performativa, donde no hay garantías, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empezamos a sacar, ¿sí? La solidez en términos de algo que es un peso, ¿sí? Un fardo, va a decir Rita Segato, que pesa, ¿sí? Sobre nuestros adolescentes y nuestras adolescentes en términos de lo que esperamos que sean, ¿no? En relación a lo que suponemos que van a ser. Por lo tanto, bueno, dejamos algunos tópicos como para seguir pensando que necesitamos profundizar, porque hoy ya ha corrido mucha agua bajo el puente en términos teóricos y realmente tenemos desarrollos más que interesantes que discuten con todo lo que es la psicología de la adolescencia, sobre todo, de la construcción identitaria de los años 50 y 60. En una placa, que es la placa 5 del PowerPoint que van a tener disponible, titulamos Didáctica de la ESI. Bueno, aquí Didáctica de la ESI es como muy fastuoso el título, ¿no? Pero lo que está tratando de sintetizar aquí es la pregunta, bueno, ¿cómo hacemos? El cómo de la ESI. Pero ese cómo también arrastra el hecho de la cautela acerca de que la pedagogía tiene una carga normativa muy fuerte y que si se asocia con el abordaje de la sexualidad, bueno, pues podemos terminar en el reconocimiento, no el reconocimiento, sino en la reproducción, ¿no? De mandatos sexogenéricos sin darnos cuenta. Entonces, aquí es donde saqué algunas frases que nos ayuden a pensar. Una de las cuestiones, y la invitación es esta. Cuando pensamos en didáctica de la ESI, que ya estamos hablando de una didáctica crítico-feminista, ¿sí? Que van a encontrar autorías como Bell Hook, Débora Brisman, Val Flores, Guasira López Louros en Brasil. O sea, ya tenemos recorrido, tenemos escritos, sí, sobre el tema, pero voy a dejar aquí en esta placa como mojones, pensémoslo como mojones, que nos ayudan a pensar, ¿sí? Que no terminen en ese, no puede pasarnos que tengamos recetas, porque las recetas suelen tener una intención de universalidad que para la ESI es mortal, ¿sí? Y cuando eso nos pase, la ESI se va a morir. Va a aparecer de nuevo la educación sexual que no queremos. Entonces, pensémoslo en términos de mojones. Una de las cuestiones, esta primera frase que saqué dice, todo lo bueno y lo malo, cómo cuidarse, estar atento. Y me gustó esto de lo bueno y lo malo, porque es en el nivel inicial, ¿sí? Lo bueno y lo malo es un recurso más que interesante por las edades de los niños y las niñas para poder trabajar algunas cuestiones como abuso sexual infantil, los secretos buenos y malos, ¿sí? Nos sirve porque nos acerca a la edad, al pensamiento concreto de niños, niñas y niñas, ¿sí? Pero ese recurso no lo podríamos trabajar de la misma manera en la escuela secundaria, ¿sí? Porque ya ahí trabajamos con personas que
que están posicionadas desde otro lugar, que tienen otros aprendizajes y obviamente un pensamiento abstracto, un posicionamiento incluso sobre la vida en ese momento, que puede cambiar claramente, pero que están posicionados, y lo bueno y lo malo va a tener otro sentido. Entonces, la invitación es esta: lo que nos puede servir en un nivel, en el otro no. ¿Sí? Lo bueno y lo malo ya en la secundaria lo estamos vinculando con parámetros morales, ¿sí? Que van a ir en contra del ejercicio de derechos. Bueno, y aquí hay un montón de propuestas, realmente es una caja así como un reservorio de propuestas más que interesantes. Una de ellas dice propuestas lúdicas para derribar mitos. Y entonces la pregunta es, siempre trabajando con futuras docentes, les digo, a las niñas no le podemos decir esto está bien, esto está mal, no te dejes tocar tus partes íntimas, porque tenemos que demostrarle. O sea, demostrarle significa que la palabra, que lo que decimos o afirmamos como si fuera un adulto, para los niños y las niñas tenemos que buscar la forma de llegarles, que, bueno, a través de lo lúdico puede ser una manera. También lo usamos claramente para otras edades, ¿no? Pero para poder pensar en el abordaje, por ejemplo, de mitos, ¿cómo podemos deconstruir un mito que sigue operando en la gente? ¿Sí? Bueno, dice una persona, a través de propuestas lúdicas como una posibilidad. Y hay quienes dicen a partir del diálogo. ¿Sí? Poner el diálogo en el centro de la escena pedagógica, ¿sí? Es más que un mojón, es una coordenada, ¿sí? Para poder pensar la enseñanza de la ESI. Y la otra cuestión que ahí aparece me pareció, bueno, me pareció que escribió en femenino, me imaginé como una docente, pero dice que es de ciencias naturales, ¿sí? Y que cuenta cómo esta persona trabaja los estereotipos en el marco de las ciencias biológicas, de las ciencias naturales. Entonces, discutir con el sexismo y el androcentrismo también serían mojones para poder pensar la didáctica de la ESI. Y fíjense que también aparecen diferentes actores, ¿sí? O sea, esto de la ESI no se va a limitar solamente a lo que hacemos en el aula desde el currículum prescripto y real, sino también en lo que decimos el currículum oculto de las aulas y de las escuelas. Por lo tanto, aparecen en otras frases la idea de yo como preceptor, yo como bibliotecaria, ¿sí? Aparece estos otros, la directora, desde mi rol de directora, cómo necesitamos, ¿sí? Trabajar desde los distintos roles en el marco de las instituciones educativas para precisamente abordar el currículum oculto, ¿sí? Que opera en el sistema educativo y que es parte de lo que la ESI tiene que poner en la agenda de discusión para poder pensar la didáctica. Pero hay algo más, que es el tema de que para poder pensar la enseñanza de la ESI, necesito pensarme como yo sujeto sexuado, ¿no? Y en ese sentido, les quería leer un posicionamiento, argumentos de Bell Hook, en el libro que se llama Pedagogías Transgresoras, y dice, hay que pensar que hay un lugar para la pasión en el aula, ¿no? Que el eros y lo erótico no tienen que ser negados, ¿sí? Para que el aprendizaje ocurra. Esto ha sido, este ha sido uno, y sigue siendo, uno de los principios centrales de la pedagogía crítica feminista, ¿no? En el hecho de no reforzar la división mente y cuerpo. Fíjense que la escuela ha fortalecido siempre la dimensión de la mente, el cuerpo queda afuera, como que podemos disociarnos, ¿sí? Y en realidad somos sujetos sexuados donde estemos. Darle entrada, ¿sí? Y legitimar que desde ese lugar trabajamos. Para eso es re interesante los escritos de Val Flores sobre el tema, ¿no? De cómo lo difícil que fue y que sigue siendo para las disidencias sexuales estar en el lugar de la docencia. En este sentido, volvemos a este título de la didáctica de la ESI, poder pensar cómo quebramos esa división mente-cuerpo, ¿no? Otro mojón. ¿Cómo quebramos esto de dividirnos, escindirnos, ¿sí? Cuando en realidad
somos sujetos sexuados desde todo lo que somos. Corto un minuto, Seba, tomo agua. Bien, y para cerrar estos mojones en relación a la didáctica, hay una frase extraída de otra persona que dice: lo primero es no naturalizar y preguntarnos, ¿sí? En este caso dice sobre ciertos chistes, bromas, pero me parece que ese es otro mojón, no naturalizar y preguntarnos acerca de aquello que también se dice, y se dice mucho y muchas veces en clave de chistes en las escuelas, y que lo dejamos pasar porque es un chiste, ¿sí? Pero resultó que ese chiste está legitimando estereotipos de género, está legitimando la violencia contra alguna persona, el bullying, ¿sí? Por a lo mejor su estética corporal, por su orientación sexual, por la identidad. En este sentido, vamos a ir a la otra plaquita, que va a anticipar a lo que vamos a trabajar en la placa 6. Es un texto de Galeano, de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos, y dice, se llama La cultura del terror. Búsquenlo en YouTube porque está leído por él y es maravilloso, pero dice así: la extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicional en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Los derechos humanos tendrían que empezar por casa, me comenta en Chile Andrés Domínguez. Y este relato de Galeano que siempre nos invita a revisar la vida misma, es lo que nos va a llevar a la placa 6, que en realidad, y ahí viene el objetivo de la actividad 2, que no les había dicho anteriormente y dije después lo anuncio, tiene que ver, esas preguntas que hicimos, era una invitación a que cada quien pudiera recuperar su propia historia de vida, no para hacer catarsis, no para hacer terapia grupal, claramente eso por otro lado, sino que esas mochilas desde las cuales nos posicionamos, ¿sí?, en la escena pedagógica, siempre dejan alguna huella, ¿no? Siempre hay algo bueno, que nos pasa, ¿no? Nos pasa por el cuerpo y obviamente nos pasa en la escena pedagógica. En esta placa, con esta pregunta, intenté recolectar algunas cuestiones vinculadas a esos temas que, para quienes escriben, eran temas necesarios de haber sido abordados, necesarios en su trayectoria educativa, ¿sí? Porque la pregunta era algo así como: ¿qué contenidos te hubiese gustado abordar y no ocurrió en tu historia, en tu trayectoria educativa? Y en realidad era una invitación a poder pensarnos en nuestras propias historias de vida, ¿sí?, que incluye las trayectorias educativas. Y los temas que mencionaron claramente son los temas que la ESI viene a poner en agenda, ¿no? El sistema sexo-género, la construcción del género, las identidades o disidencias sexuales, movimientos feministas, violencia. Bueno, hay cantidad de temas que son todos los temas de la nueva agenda. La hegemonía de los cuerpos, o sea, los mandatos hegemónicos sobre los cuerpos, qué pasa y esto cómo se plasma en los distintos espacios curriculares, por ejemplo, en la educación física, cuando se planteaba o se plantea el fútbol como un territorio exclusivo para los varones, ¿sí? La idea es esa, es poder empezar a pensarnos, ¿sí?, como sujetos sexuados que transitamos una educación sexual. Porque lo cierto es que la educación sexual estuvo siempre en nuestras trayectorias,
no solamente educativas, sino también en nuestras vidas, como dice Galeano, ¿no? O sea, hemos aprendido, ¿sí? Desde la concepción o desde la división sexual, ¿sí? De todo en la socialización, hemos aprendido, ¿sí? Y hemos cargado nuestras mochilas con estos mandatos. O sea que aquí no solamente era enunciar temas, sino también, fíjense este relato de una persona que dice así: a mí más de 50 años, tuve una primaria en pleno gobierno militar, así que obviamente no se hablaba de nada que se hiciera referencia a lo sexual. No sabíamos nada del otro o de los otros, como diríamos hoy. Tampoco sabíamos nada de nuestros cuerpos, de relaciones sexuales, de los cambios propios de la edad. Esta pregunta me lleva a pensar que literalmente los niños y las niñas de esa época vivíamos en una burbuja. Bueno, vivíamos en realidad en una burbuja del silencio, ¿no? Y del oscurantismo, que la realidad se encargaría de deshacer a cada uno a su modo, pero sin ningún conocimiento previo. Tampoco se hablaba de otro tipo de familia que no fuera la estandarizada y menos que menos de otras sexualidades. Horrible, dice la persona que escribe, ¿sí? Lo cierto es que también en estas historias de vida hemos transitado distintos contextos, ¿sí? Y que juegan de una manera distinta. Juega en el hecho de que tenemos que pensar que en las instituciones educativas esos contextos que forman parte de nuestras vidas como sujetos sexuados se ponen en diálogo, ¿sí? Y muchas veces no dialogan, sino que colisionan. Entonces, esta pregunta que nos lleva a pensarnos como sujetos sexuados y lo que no hemos podido abordar, también nos lleva a pensar cuáles son las situaciones en las que nos hemos expuesto, hemos estado expuestos y expuestas, precisamente porque no tuvimos las herramientas para poder afrontarlas de otro modo, ¿sí? No podemos en muchos casos reconocerlas como vulneraciones de derechos. Por eso en la placa 7, cuando se le preguntaba en una de las actividades qué situaciones se hubiesen evitado, ¿no? Entonces aquí la pregunta es si fuimos víctimas o también podríamos haber sido victimarios, o las dos cosas, ¿está? Y también eso forma parte de nuestra mochila. Lo interesante y lo sanador, reparador de la educación sexual integral es que siempre es posible de ser transformada, de que esa mochila pueda ser transformada. Estamos pensando a partir de, bueno, aquí hay varias situaciones, hay muchas realmente en las respuestas, pero algunas que hemos encontrado así como más en las regularidades, las situaciones de abuso, acoso sexual, tanto en el ámbito familiar, escolar, social, esta idea de que a mí nunca me va a pasar porque yo sé todo. Esto de, fíjense, la tercera frase dice: debo decir que no me siento orgulloso de haberme reído de personas por su orientación sexual, ¿no? Vinculado a los chicos gay. Pero no se abordaban esas cuestiones, no nos enseñaron a aceptar lo diverso, ¿no? Se reforzaban estereotipos de lo que debe ser un hombre, dice esta persona. Entonces, cuando pensamos en que la ESI viene a anticipar situaciones posibles para ofrecer herramientas para poder claramente vivir una vida libre de estas situaciones en pleno ejercicio de nuestro derecho, no solo estamos pensando en abuso sexual infantil, estamos pensando en violencia en todas sus formas, tipos y espacios. Estamos pensando claramente en embarazos no esperados. ¿Cuántos abortos clandestinos se podrían haber evitado? ¿Cuántas personas, en lugar de encerrarse en el closet, podrían haber vivido plenamente su orientación, su identidad sexual? Pero también cuántos estereotipos de género sí hemos aprendido, con H en el medio, y que han tomado encarnadura ¿sí? En nosotras y nosotros. Fíjense la última frase que dice: aprendí de grande que no necesito un hombre para que me mantenga, sino un compañero para que esté a mi lado. Esto seguramente es probable que lo diga una mujer, porque bueno, uno de los mandatos es esta cuestión del varón como proveedor económico del hogar y las mujeres como dependientes en todo, económicamente, empezando por lo económico, sí, y en todas las otras dimensiones. Por lo tanto, estas situaciones, que está bueno pensarlas
en el marco de los escenarios que podemos evitar con la educación sexual integral, mirando en retrospectiva nuestras propias historias, cómo estas situaciones nos han atravesado, ¿sí? Precisamente por no tener o no haber tenido educación sexual integral. Tuvimos educación sexual. Como dice la persona que escribió que yo viví ese tiempo histórico en el marco de la dictadura, ¿sí? Aquello que no tuvimos, porque la educación sexual precisamente está vinculada a lo biológico en el mejor de los casos, ¿sí? Sobre todo estaba predominando la educación asociada, la educación sexual asociada a lo moral. Vamos a... Había una pregunta que era el reconocimiento de microprácticas machistas, ¿no? ¿Cuáles son estas prácticas que reconocemos, que claramente no son exclusivas de la escuela, sino que están en la vida cotidiana? Y esto nos lleva a poder mirar el mundo en clave de educación sexual integral. ¿Qué sería mirar el mundo en clave de educación sexual integral? Esto implicaría, o al menos así lo pensamos o lo definimos, es reconocer cómo operan, ¿sí?, el machismo, el sexismo en nuestras relaciones sociales. Y desde ese lugar empezar a preguntarnos si en este reticulado social, cómo esas microprácticas de todos los días, ¿sí?, que son chiquitas, como decía la persona que escribió anteriormente, ¿no? Esto de el chiste, ¿sí? Legitiman, ¿sí?, esas prácticas como las hegemónicas. Por lo tanto, otro mojón para poder pensar la ESI en nuestras prácticas desde vuestros propios decires, el hecho de poner en clave de pregunta, ¿qué digo cuando digo lo que digo? ¿Sí? O cuando el otro, la otra, dice lo que dice, ¿sí? Relaciona a mujeres, a varones, a las disidencias sexuales. Por lo tanto, aquí nos quedan nuevamente más preguntas para poder hacernos. Y por último, en la actividad 3, invitábamos a que nos preguntáramos qué necesitamos para garantizar la ESI en las escuelas. Este es el gran desafío, porque estamos comprometidas y comprometidos en la ESI, pero necesitamos algunas coordenadas. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Si no podemos delegar solo en el Estado, aunque tienen la responsabilidad plena de garantizarlo, ¿no? ¿Qué hacemos en el día a día en las escuelas? Hay una certeza que la quiero compartir, es que lo vamos a lograr. O sea, tener la certeza de que lo vamos a lograr ya es todo un camino, ¿sí?, para poder pensar en la garantía de la ESI en las escuelas donde transitamos. Ustedes van a ver en los archivos de la actividad 3, precisamente, que hay un gran reservorio de propuestas, ¿sí? Y que realmente son maravillosas en términos de, fíjense, proyectos interdisciplinarios, capacitaciones para los docentes. Pero aquí quería dejar en clave de interrogante, porque yo tampoco lo tengo definido, ¿sí? Entonces lo quiero compartir para que ustedes también lo piensen y bueno, y siempre lo discutimos quienes estamos en la militancia por la ESI, ¿no? Una es sobre el control sobre las prácticas. Voy a compartir con mi perra que si no va a empezar a ladrar. Todo el aspo y el dispo ha estado aquí conmigo. Decíamos que dos cosas quería compartir con ustedes para poder pensar. Una es el tema de cómo, porque hay una afirmación en términos de que haya un poco más de control sobre si se trabajan estos temas o no. Bueno, ¿cómo hacemos? O sea, la ESI claramente discute con lo punitivo y se acerca a acompañar procesos de internalización de la perspectiva de derechos, de poder pensar al estudiantado como sujeto de derechos, pero también al docente. Entonces, ¿cómo hacemos para poner, digamos, en sintonía esto y que esto del control para poder garantizarla, decir, en las escuelas? Bueno, es todo un tema, ¿sí? Claramente siempre digo, no podemos poner un gendarme en la puerta de la escuela porque eso va en contra de todo lo que hacemos, pero sí necesitamos
¿sí? Garantizar que la ESI esté en las aulas. Bueno, esto es un tema que seguiremos discutiendo, ¿sí? Como para poder garantizar que el estudiantado todo llegue o se garantice su derecho a la educación sexual integral. Y el otro punto que también está extraído en esta placa, en una frase, tiene que ver con la obligatoriedad de las capacitaciones, en la capacitación docente. En los 10 años que estuve participando en el programa de ESI en la provincia de Santa Fe, la obligatoriedad nunca atravesó las propuestas de capacitación, porque, se supone que tiene que ver, la capacitación es un derecho, ¿sí? de la docencia. Y en el marco de la ESI se dejaba que la docencia se autopropusiera para la capacitación, porque suponíamos que hay algo del orden de lo personal que a veces genera un obstáculo, que no puede trabajar las temáticas de ESI, pero la cuestión es si se puede hacer obligatoria la capacitación de ESI. Digo por la cuestión de, precisamente, ¿no? La noción de obligatoriedad de exigirle al docente que se capacite cuando no lo quiera hacer. Bueno, no, la verdad que personalmente no tengo una respuesta, por lo menos tengo una respuesta provisoria, pero no definitiva sobre el tema. Bueno, esto es algo que también opera como un desafío, ¿no? Para la ESI en la provincia de Santa Fe. Y hay en la placa 10 van a encontrar respuestas también muy comprometidas en relación a argumentos sobre todo eso, argumentos para fortalecer la ESI en las redes territoriales. Y realmente hay afirmaciones que son de mucha densidad en términos de la argumentación que necesitamos para poder trabajar la educación sexual integral. Así que realmente recomendable que lean ese archivo, ¿sí? Para poder encontrarse con todos los decires. Yo digo que escribieron entre todos un compendio no solo necesario, sino de lectura obligatoria, iba a decir, ¿no? Pero entramos en la contradicción, pero de lectura necesaria, ¿sí? Para poder pensar la ESI provincial. Por eso, ya como para ir cerrando, necesitamos claramente la ley provincial por todo lo que ustedes dijeron, ¿sí? Y además, bueno, no solamente la ley provincial, necesitamos la garantía de la ESI en la provincia, y quería hacer el cierre en el sistema educativo provincial, digo, ¿no? También podríamos pensarlo en términos de todas las provincias, porque realmente la situación es bien heterogénea en términos de qué pasa con la ESI en las distintas provincias. Pero quería cerrar con dos frases de personas que escribieron en las actividades, que una de ellas dice: toda nuestra vida está atravesada por la sexualidad, y es una frase de una gran sabiduría en términos de la sexualidad. Esto es un reconocimiento de cómo la división sexual opera, ¿sí? Permanentemente en todas las dimensiones, desde que nacemos hasta que morimos, en todas las dimensiones que vamos atravesando, en los roles. Por lo tanto, no es solamente en la escuela donde se atraviesa la construcción, la socialización en el marco de la sexualidad. Y alguien dice: la ESI es necesaria, decía algo así, para poder pensar un mundo donde quepan muchos mundos, ¿sí? Y esta frase me parece como de apertura para poder pensar la ESI, de apertura digo en términos de esos mojones que decíamos, para decir, bueno, hay muchas cosas que no sabemos, hay otras que discutimos, hay otras que polemizamos, pero hay algo que tenemos la certeza. Estamos atravesados por la sexualidad, estamos atravesados por la socialización en el marco de la educación sexual, y también caminamos hacia un mundo donde quepan todos los mundos. Entonces me pareció realmente una frase que da para cerrar, ¿sí? Junto con una de Bell Hook, en este libro que les decía de pedagogías transgresoras, y que dice así: como pedagogas, habla en femenino, pero pedagogas, pedagogos, pedagogues, críticas, enseñamos a nuestros estudiantes modos de pensar diferentes sobre el género,
entendiendo plenamente que este conocimiento también las va a llevar a vivir de forma diferente. Por eso hacemos la ESI y por eso decimos, queremos la ley, que salga la ley. Queremos la ley provincial para poder blindar la ley nacional, pero sobre todo para darle este ayornamiento que necesitamos, ¿sí? Desde la 26.150, para que todos los mundos tengan su espacio, ¿no? Para que en este mundo quepan muchos mundos posibles. Gracias a todas, todos y todes por esta participación, por todo lo que han escrito, que realmente es maravilloso, y que puedan leerse entre ustedes sería fantástico, ¿sí? Porque realmente es, como les decía antes, un compendio de la ESI en la provincia. Que sea ley.